Hola, hola, el Señor le bendiga. Aquí nuevamente para enseñar la palabra del Señor. Lamentablemente no había podido subir ningún video. Tenía el internet malo, he estado un poco atrasada con todo esto porque, bueno, incluso el Zoom se me cayó 3 veces. Las últimas 2 clases que hice y la última no la pude llevar a cabo. Estaba haciéndola, era la clase número 7 y se me cayó. Entonces, intenté subir los videos, se comenzaron a subir, se detuvieron y ya después, bueno, así que bueno, estoy ahora intentando hacer otra vez el video de la clase 7, ya, para ir avanzando y no quedarnos atrasados. Así que como la plataforma de Zoom se cae mucho, decidí solamente grabar los videos y subirlos a YouTube, como lo habíamos estado haciendo. Así que lo vamos a seguir haciendo así. No hay otra alternativa por ahora, no tengo otra forma. Y mi notebook está en Santiago y está malo, entonces mientras no tenga mis cosas mías, excepto la pura cámara del celular que uso para hacer esto, no vamos a poder tener otra estancia. Así que en esta mañana ya voy a comenzar la clase número 7. Ya se está subiendo a la red el video de la clase número 6 para que lo tengan y los que ya escucharon lo puedan repasar. Y también queda ahí para aquellos que están siguiendo por YouTube la clase. ¿Ok? Bien. Lo último que me pasó del video de la clase número 6 fue que en la última estancia la cámara se me anduvo cayendo. ¿Ya? Se me anduvo cayendo y bueno, estaba hablando de los símbolos. Voy a decir que voy a hacer un pequeño repaso, ¿ya? De los tipos de los símbolos. Que era más que nada entender que el tipo era una realidad espiritual dada por Dios, o sea que es divina, revelada o dada en el Antiguo Testamento a través de alguna figura, ¿ya? Y pues las figuras podían ser personas, objetos, instituciones, eventos, acontecimientos, pero que Dios usó todo eso para el cumplimiento profético de su palabra. Por lo tanto, el tipo es una verdad espiritual, es profética, es promesa y se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Ok? En cambio, el símbolo, solamente la diferencia de que tiene el símbolo con el tipo es que es contextual, ¿ya? Que también hay varios tipos de símbolos y lo pueden encontrar en su carpeta, y que es contextual. O sea que el símbolo que puede representar el Espíritu Santo, por ejemplo, por medio del fuego o del aceite o del agua, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a lo que está diciendo el autor, ya ustedes tienen que entender, porque tiene distintas interpretaciones de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, la palabra habla de la levadura, que es símbolo de pecado, pero también en otras partes símbolo de crecimiento. El vino, ¿no es verdad? El aceite. Entonces, de acuerdo al contexto de lo que el autor está hablando en su momento requerido, donde él está hablando, hay que acomodar, o hay que entender, más bien dicho, esa es la palabra correcta, hay que entender cómo está posicionado el símbolo allí de acuerdo a lo que el autor está hablando, ¿ya? No
a nivel general como un símbolo generalizado desde toda la escritura, no, porque son cosas puntuales, como por ejemplo Dios usó símbolos proféticos también en el Antiguo Testamento para hablarle al pueblo de Israel, para mostrarle su pecado. Por eso se entiende ahí, contextualmente, porque fue una palabra espiritual dada por Dios, pero para ellos. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Aunque la profecía tenga una connotación futura y local, ya contextual, el pueblo de Israel, y muchas de esas profecías se extiendan hasta hoy, o tengan cumplimiento en el Nuevo Testamento, desde la época que empezó con los apóstoles hasta nuestros días, pero para eso hay que investigar y saber qué profecías son, ¿no? No llegar y decir. Bien, vamos a comenzar. El capítulo 7 dice análisis contextual, ¿ya? Dice el análisis contextual puede definirse como la estrategia mediante la cual se infiere o deduce el sentido de una palabra a partir de su lugar o función en el texto, ¿ya? El análisis contextual no solo es una herramienta eficaz para desarrollar el vocabulario, sino una habilidad crucial en el proceso de comprensión lectora. Ojo, eso es muy importante. Para hacer un análisis detallado es necesario revisar y observar al menos el contexto inmediato del escrito para ver si él nos revela información importante respecto de alguna palabra y que resulte clave para analizar el texto, ¿ya? Acá hay un cuadrito en su página 28 de hermenéutica del libro. Lo pueden ver, vamos a ir leyendo de acá para allá, ¿ya? Donde dice el cuadrito palabras claves, entre paréntesis semántica. O sea, hay que buscar el significado de esas palabras. Versículo, dice en el primer recuadro, en el segundo palabra clave. En el tercero, ningún significado común, dice 1 y 2. Y tercero, griego-hebreo, según corresponda. O sea que si leemos el Antiguo Testamento, el significado original será entonces hebreo. Y si leemos el Nuevo Testamento, el significado será griego, ¿cierto? Las palabras originales que se deben buscar. Y la otra recuadro dice comparaciones entre versiones. Aparece el versículo, de ese versículo se extrae la palabra clave, se pone ahí donde dice palabra clave, y después se busca en cada una de estas versiones o en 5 versiones que ustedes puedan poner ese versículo como está escrito, ese mismo versículo que ustedes pusieron ahí, pero en las otras versiones, cómo aparecen, cómo salen explicados, qué dicen, ¿ok? Bien, en el recuadro de arriba donde dice palabras claves, ¿ya? Tenemos que entender primero qué es la palabra clave. ¿Qué es una palabra clave? La palabra clave siempre en un versículo va a haber una o más palabras clave, ¿ya? Que puede ser un verbo, un sustantivo, un nombre, un adjetivo, una cualidad o un imperativo, que el imperativo es un mandamiento con carácter obligatorio, ¿ok? Eso es un imperativo, o sea, es una orden con el carácter de ejecución obligatoria, o sea, de obediencia obligatoria, ¿no? El apóstol no está preguntando si usted tiene que hacerlo, no. Ellos con toda autoridad en relación al Nuevo Testamento cuando escriben, inspirado por el Espíritu Santo, en los últimos capítulos de Hechos dice que Dios le reveló, ¿cierto?, la palabra de Dios a los apóstoles y los profetas. Está fundamentado entonces el Nuevo Testamento bajo el alero de los apóstoles y los profetas, ¿ok? Entonces, ¿cuándo buscamos un versículo clave? Cuando tenemos que hacer un examen exhaustivo, ¿ya?, de un contexto o de un capítulo, cuando hablamos
de cualquier capítulo de la Biblia, ¿ya? Entonces, si ustedes leen un capítulo, tienen que buscar una palabra clave, ¿ya? Yo había dado un ejemplo ahí cuando hice esta clase por Zoom, ya presencial. Yo di un ejemplo para ver si podían reconocer la palabra clave. Un versículo en el Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice bienaventurado, ¿ya? Esta palabra bienaventurado significa feliz, ¿ya? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, y este salmo, en base a esa primera frase que dice, ya hace todo un desglose en base a esta palabra de la bienaventuranza. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como, o sea, habla de esa sola palabra, desprende todas las cualidades y características de un hombre feliz, ¿ya? ¿Y por qué es feliz ese hombre? Entonces la palabra clave aquí sería bienaventurado. ¿Por qué? Porque la palabra clave es siempre aquella que le da sentido al versículo bíblico, que le da sentido. Por lo tanto, puede ser un verbo, una cualidad, una persona, un sustantivo, ¿ya? Incluso hasta un artículo, ¿ya? Pero para eso tenemos que entender y examinar el versículo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tapo la palabra bienaventurado, ¿ya? Todo el resto del versículo me carece de sentido. Entonces siempre la palabra clave va a ser aquella que le da un peso más fuerte, que entra como a conectar las otras palabras para darle forma a lo que está diciendo. No sé si me explico, ¿sí? Pueden haber más de una palabra clave, chiquillos, pero es cosa de que ustedes comiencen a examinarla, ¿ya? Otro ejemplo que di ahí en primera de Colosenses. Vamos a primera Colosenses. No quiero hacer este capítulo muy largo porque en realidad no es tan largo, pero me interesa que aprendan lo que es la palabra clave, ¿ya? Por ejemplo, a modo general, una palabra clave siempre va a ser la que más se repite dentro de un capítulo, siempre. Entonces, al repetirse siempre esa palabra, no está hablando del tema central del capítulo, por obviedad, ¿cierto? Por ejemplo, Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1 nos habla, la palabra que más se repite en ese capítulo es luz. Entonces la palabra, el mensaje central es la luz, ¿verdad? Y dice que la luz era Cristo, la luz de los hombres. Entonces de lo que más habla ahí, el mensaje central de Juan, es Cristo, es cristocéntrico totalmente, pero a la vez es cristocéntricamente divino porque está hablando de la divinidad de Cristo, ¿ya? De la parte de Dios que tenía Cristo. Entonces, estoy buscando todavía Colosenses, se me desapareció, parece. Uno como que se acostumbra a ciertas Biblias, ¿no? Esta Biblia yo la compré hace tiempo y la he usado bastante poco en realidad. La que más uso en casa es una bien viejita que tengo. Entonces abro la Biblia y encuentro todo al tiro, porque ya el manejo lo tengo en los dedos. Bien, dice Colosenses capítulo 1, verso 11, fortalecidos con todo poder, mire lo que dice el apóstol, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mira lo que dice, fortalecidos con todo poder. Aquí hay varias palabras clave.
Pero la principal es cuando dice fortalecidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un consejo, ¿ya? ¿Ya? Es un consejo exhortativo, ¿ya? Pero que tiene eh, su asentamiento en, podríamos decir, a toda luz, no es verdad que tiene su asentamiento eh, en parte imperativa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un consejo, pero es un consejo con fuerza, ¿ya? Dice fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. O sea, un cristiano, está diciendo el apóstol aquí, tiene que estar siempre fortaleciéndose en el poder de Dios. ¿Y eso cómo lo hacemos? Orando. Siempre al orar vamos siempre al orar vamos a la fuente de fuerza que es nuestro Dios. Entonces, muchas veces fracasamos porque todas las cosas que hacemos las queremos hacer en nuestras fuerzas. Y no podemos funcionar en nuestras fuerzas siempre, ¿ya? Nuestras fuerzas se agotan, son limitadas, son humanas. Pero cuando vamos a la fuente de nuestra fuerza y oramos, Dios nos fortalece de una manera tremenda y hacemos todo lo que tenemos que hacer y nos sobra energía. O sea, eso es increíble. Entonces, cuando usted, el Señor, lo despierta a orar a las 2, las 3, las 4 de la mañana, no se dé vuelta pensando de que se va a estar cansado después, va a andar con sueño. No. Confíe en el Señor de que Él le va a dar su fuerza. ¿Okay? De hecho, en Salmo hay un versículo, capítulo que dice que Dios dará a su amado el sueño para que repose. O sea, está hablando de que Él dará el debido descanso en su momento. Entonces Dios es bueno para cumplir su palabra, pero Él también espera que nosotros confiemos en Él. Entonces aquí estamos examinando este versículo. Dice, para encontrar la palabra clave, fortalecidos con todo poder. O sea, aquí hay una frasecita que también es clave, dice todo poder, ¿ya? Todo poder. Dice con todo poder. ¿Por qué dice con todo poder? Se dan cuenta que empezamos a examinar un versículo y nos damos cuenta de que no habla solo del poder de Dios, dice con todo poder. O sea, nosotros tenemos que estar fortalecidos anímicamente, moralmente, espiritualmente, alimentariamente, ¿ya? De eso está hablando. Que no solo el poder de Dios, sino que también de una forma integral, ¿ya? Conforme a la potencia de su gloria, o sea, ese poder tiene que estar conformado a la potencia de la gloria de Dios, para toda paciencia y longanimidad. ¡Wow! ¿Se imaginan? O sea, aquí el apóstol nos está diciendo de que para soportar, para tener paciencia, tenemos que tener el poder y contar con el poder de Dios, con toda esa potencia de la gloria de Dios. Imagínense, porque el camino cristiano es muy difícil, y sobre todo para los que están en autoridad, los que tienen un ministerio, los que tienen que seguir adelante. Es tremendo esto, tremendo. Porque dice, conforme a la potencia de su gloria. O sea, mientras nosotros más oramos, más poder, más fuerza, cuanto más busquemos al Señor, nos vamos a sentir más fortachones, ¿ya? Más capacitados para llevar adelante la obra de Dios. Aunque vengan los problemas y las dificultades, los vamos a tomar con más madurez, ¿ya? Los vamos a tomar con más paz, con más calma, y Dios nos va a dar la salida y nos va a dar la solución, ¿ya? Entonces aquí tenemos palabras clave: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, potencia, gloria, paciencia y longanimidad. Se dan cuenta, hay varias palabras clave, ¿ya? Que pueden estar en primero, segundo o en tercer lugar en el aspecto secundario, porque el primario siempre es la palabra más fuerte, la palabra clave que le da sentido a la oración, que sería fortalecido, la verdad. Entonces, las palabras clave pueden ser estar en primer término, que es la más fuerte,
segundo, tercer y cuarto término, que son como serían las palabras secundarias, ¿ya? Que vienen a conformar el resto, a completar el resto del versículo, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En el primer recuadro ponen el versículo, en el segundo la palabra clave, en el tercero primer significado común, el segundo significado común, eso se busca en la RAE, ¿cómo se llama? El diccionario de la Real Academia Española, la RAE. Y en el tercero es primer y segundo significado, ¿ya? En griego, en hebreo, según corresponda, en qué testamento esté, ¿ya? Y más abajo ya le expliqué que ese mismo versículo se pone ahí y la palabra clave y los demás versículos, ese mismo versículo en las otras versiones que aparecen. ¿Ok? Bien, continuamos. Interpretación del Antiguo Testamento. Dice, para salvar la unidad de la revelación, no debemos aminorar la gran distinción entre el antes y el después de Cristo, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su contenido, su perspectiva, los géneros literarios de muchos de sus libros son fundamentalmente diferentes y peculiaridades tanto lingüísticas como teológicas han de ser tenidas en cuenta si queremos llevar a cabo un trabajo serio de exégesis. El Antiguo Testamento se formó en el devenir de la historia del pueblo de Israel. Su mensaje hace referencia a acontecimientos concretos y relatos históricos. Sin embargo, su objetivo es presentar el testimonio de la fe de un pueblo. La finalidad de los escritos del Antiguo Testamento no es hacer un recuento detallado, ¿ya?, de los sucesos de Israel, sino preservar, afirmar y celebrar la fe de esa comunidad. Claro, porque Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel, ¿ya? Como ellos no cumplieron ese propósito, fueron puestos en stand-by, o sea, en espera del tiempo de las profecías bíblicas que se les dio a los profetas para que después ellos puedan cumplir el propósito para el cual Dios los llamó. Por eso van a tener que pasar. Se van a quedar aquí, van a tener que pasar la época milenial acá abajo, mientras que nosotros no. Pero eso es otro tema para otra clase. Cuando veamos los profetas mayores y menores, lo vamos a ver con detalle. Pauta para la interpretación del Antiguo Testamento. Además de aplicar los principios generales de la interpretación gramático-histórica y teológica, es necesario prestar atención a algunas cuestiones de primordial interés. La luz de que ella se desprende será útil en la exégesis. Vamos a ver esa pauta para la interpretación del Antiguo Testamento. Número 1. Relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De la estructura histórica teológica del Antiguo Testamento se desprende que éste tiene como contexto y clave de interpretación el Nuevo Testamento. El verdadero sentido del Antiguo Testamento únicamente aparece con claridad cuando se reconoce su verdadera naturaleza como parte de una revelación divina que culmina en el testimonio del Nuevo Testamento. Número 2. Discernimiento de elementos continuos y discontinuos. Es evidente que en Cristo aparece un elemento de ruptura o por lo menos de transformación profunda respecto a algunos puntos del Antiguo Testamento, especialmente con respecto a la ley cultico-ceremonial, carente de validez para el cristiano. Sin embargo, también es evidente la unidad de acción de Dios en los dos testamentos, la línea ininterrumpida sobre la que se desarrolla la revelación y la redención. Cristo es aquel quien habían escrito Moisés y los profetas. La postura de Jesús respecto a la ley y la totalidad del Antiguo Testamento atestigua asimismo la continuidad. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Mateo 5:17. En las discusiones con sus opositores recurre una y otra vez a lo escrito en el Antiguo Testamento, atribuyendo a sus palabras autoridad decisiva. Mateo 2:25, 12:26 y comparar con Marcos 10 del 5 al 9 y versos 17 al 19. Se confirma así la
relación, promesa, cumplimiento. En la clase anterior vimos los tipos, ¿se acuerdan? Y ahí vimos cómo estaban relacionados el Antiguo con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? La promesa y el cumplimiento. Entonces ahora Cristo, ya la promesa hecha, y ya como Dios y Cristo Redentor encarnado, Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla, y Él mismo toma versículos bíblicos y para confirmación de todo lo que a Él le ha tocado vivir y también de lo que iba a venir. ¿Ya? Entonces eso está hablando. Cuando hablamos de elementos continuos y discontinuos, estamos hablando, chiquillos, nada más y nada menos que verdades estipuladas por la palabra de Dios, que fueron dadas en el Antiguo Testamento en el aspecto espiritual, dadas por Dios. ¿Se acuerdan que yo les hablé de que hay verdades que toman todo el Antiguo Testamento y alcanzan el Nuevo Testamento porque son verdades espirituales, divinas, dadas por Dios? Son doctrinas que toman como hilo conductor toda la línea del propósito de Dios, como la santidad, como el pecado, como la redención, ya temas doctrinales que abarcan todo desde el Antiguo al Nuevo Testamento y que nos abarcan hasta nuestros días, leyes que en el Antiguo Testamento fueron cumplidas en Cristo, todas las leyes culticos, ceremoniales, morales del Antiguo Testamento que le correspondía al pueblo de Israel, ahora todo eso se cumple en Cristo, eso está diciéndonos aquí. Entonces el elemento continuo, ¿cuál sería? Las verdades espirituales que Cristo estipuló en el Nuevo Testamento, ¿cierto? El ayuno, la oración, la santidad, el testimonio, el guardar el testimonio de Cristo, ¿cierto? Que es mantenerse pendiente a la palabra escrita continua, que es mantenerse siempre escuchando la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios en hebreo dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra oír ahí está en el original griego, que significa presente continuo. O sea, yo oigo hoy, oigo mañana, sigo escuchando pasado mañana y never forever, hasta la eternidad, ¿no? Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, o sea, no cualquier cosa, la palabra de Dios. Y ese es un oír continuo. Entonces, la fe que viene del Antiguo Testamento por medio de Abraham, la santidad, la fe, la santidad, la redención por el pecado, que nos fue dado solamente al pueblo de Israel, la fe, la redención, ¿ya? Y el Redentor también nos fue dado desde el inicio, desde Génesis, cuando Dios habla a la mujer y le dice a la serpiente que ahí Dios estaba hablando, Dios fue el primer profeta, entre paréntesis, y estaba hablando de su Hijo Redentor, cuando dice, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Hablando de él, que iba a venir Cristo a dañar la serpiente antigua, que era el diablo, ¿ya? Entonces, ya venía, Dios tenía en su mente la redención para el hombre por medio de su Hijo Cristo. Entonces es importante entender que la doctrina de la salvación, que la doctrina ya de la santidad, la doctrina de la remisión de pecados, la doctrina del testimonio, todas esas abarcan todo el Antiguo Testamento y nos toca hasta nuestros días, porque vienen con Cristo, las afirmó Cristo. Él cumplió todo lo que la ley demandaba, pero dejó las verdades espirituales reveladas desde antes. ¿Por qué? Porque son dadas por Dios, imperativos, de leyes imperativas, ya que son leyes espirituales, solo que ahora no hay, ¿verdad? Estas leyes ahora se cumplen en nuestro corazón mediante el Espíritu Santo, mediante la posición espiritual en Cristo, que Él nos da la gracia y el poder para cumplirla, ¿ya? Y mediante no fuerza obligatoria con arraigo de muerte como se hacía en el Antiguo Testamento, sino que ahora Dios deja que el Espíritu Santo
nos convenza de pecado, nos toque, ¿verdad? Cuando pecamos, traiga esa convicción a nuestro espíritu para poder pedir perdón y seguir adelante. Entonces, Él ha puesto la ley en nuestros corazones, como vamos a ver acá, ¿ya? Dice, diversidad y limitaciones de las normas del Antiguo Testamento. Con respecto a los problemas presentados, al encontrar que las narraciones verotestamentarias parecen aprobar la poligamia, que encontramos normas con respecto a la esclavitud, Éxodo 21 y Deuteronomio 15, y las leyes marginativas para algunos disminuidos físicos y a los mestizos y a los oriundos de otros pueblos. Ya antiguamente Dios dio leyes específicas para una época específica, en un tiempo específico, donde leyes donde eran necesarias leyes para todo, ya para toda la forma de vida que ellos tenían, ya que muchas veces ustedes tienen que comprender que era fuerte, porque ellos estaban rodeados de pueblos paganos, ya que tenían leyes mucho más arbitrarias, mucho más fuertes de las que Dios les dio a ellos en relación para que se mantengan puros y aparte de la idolatría, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que entender que esa era otra época, otro tiempo, ¿ya? Y el pensamiento del hombre y la madurez del hombre era muy tosca, muy torpe, ¿ya? Entonces, el pensamiento y la madurez del hombre han ido evolucionando o creciendo en el tiempo. Esa palabra no me gusta mucho, la evolución. Creciendo en el tiempo, desarrollándose hasta nuestros días, hasta avanzar en la medicina, en los conocimientos intelectuales, científicos, culturales, de que el hombre, ¿cierto?, ha ido desarrollando en nuestra sociedad. Cosa que por un lado también tiene su lado negativo, que obviamente no vamos a hablar en estos momentos, pero que si los tiene, los tiene. Pero en ese tiempo Dios era necesario que le diera leyes a un pueblo que había salido de la esclavitud y que tenían una mente de esclavos, ¿ya? Que habían estado sometidos muchos años a todo lo que se les decía sin gozar de una libertad, ¿ya? Entonces Dios los saca al desierto, les enseña, les da las leyes para prepararlos como un pueblo estado, un pueblo estadista, ¿ya? O sea, que cuando ellos iban a conquistar la tierra, tenían que llegar a esta tierra y adoptar todas las leyes que Dios les había dado para una mejor convivencia. Ahora lo vamos a ver. Dice, el problema no debe esquivarse, pero tampoco ha de ser engrandecido. Nos hallaremos en el camino de la solución si tenemos presente que la preceptiva del Antiguo Testamento se entrelaza a los principios morales correspondientes a un ideal perfecto y a las normas prácticas, excesivamente condescendientes a la luz del Nuevo Testamento. O sea, ahora, ¿por qué condescendiente? Porque antiguamente esas normas prácticas, en muchas conductas no se aceptaban o no se toleraban y se castigaban, pero ahora se toleran. A eso se refiere la condescendencia. Porque se le da libertad a la persona y cada uno tiene su libre albedrío y poder de decisión. Dice, todas estas cosas estaban condicionadas por factores culturales y sociales de la época, así como la tendencia innata del ser humano a comportamientos contrarios a los fundamentos éticos establecidos por Dios. Las palabras de Jesús sobre la cuestión del divorcio son realmente iluminadoras. A la pregunta de los fariseos, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio? Responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. Dice Mateo 19, 7, 8. Algunos dicen que el divorcio, yo no aclaro al tiro que no soy experta en el tema. El pastor David Ormachea tiene una especialización en lo que es matrimonio y pueden descargar de YouTube todo lo que habla, incluso tiene libros y son bastante buenos, yo he leído algunos y tiene una profundidad tremenda y se lo recomiendo. El divorcio es una puerta, ¿ya? Pero no es una puerta para cualquier cosa, no es una puerta para, porque usted ha tenido una pelea dominical, ¿ya?, con su pareja y
porque no la dejó ir a la iglesia o viceversa y ya la va a dejar, no. No es tan así, no es tan fácil la cosa, ¿no? Los compromisos para Dios son algo muy serio, ¿ya? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Cristo está diciendo que Dios le dejó dar a Moisés carta de divorcio porque los judíos repudiaban a las mujeres por cualquier cosa. Eran muy impulsivos, toscos, ¿ya? Y ellos por cualquier cosa repudiaban a su mujer porque como iban tomando tierra tras tierra, encontraban mujeres, ¿ya? Y iban tomando mujeres también ahí extranjeras o se casaban con otras. Entonces ellos eran muy duros, muy toscos. Entonces dice la dureza de vuestro corazón. Entonces el orgullo y la vanidad, la soberbia siempre les ganaba. No podían perdonar los errores de su esposa o viceversa. Aunque en ese tiempo la mujer no tenía mucho que decir en realidad. Pero Cristo está diciendo que está a la puerta del divorcio, hablando de a los judíos. Es una puerta dada a divorcio, pero que por la dureza de su corazón se le había dado. Pero hoy día se puede tomar para el cristianismo que la poligamia no es aceptada, ¿ya? Porque nuestras leyes tampoco la aceptan. Nosotros hoy nos manejamos con las leyes culturales de cada nación, ¿ya?